Hay secretos tan oscuros que pueden destruir una vida entera en cuestión de segundos, y lo que estás a punto de escuchar es uno de esos secretos que marcará tu alma para siempre. Hoy te voy a contar la historia real de Diego Herrera, un hombre que creyó que podía enterrar su pasado, hasta que una carta misteriosa llegó a su puerta después de 15 años. Esta no es una historia cualquiera. Es un relato sobre amor obsesivo, traición familiar y el precio que pagamos cuando nuestras decisiones más oscuras regresan para cobrarnos la cuenta. Antes de comenzar, si te gustan las historias que revelan los secretos más profundos del corazón humano, suscríbete ahora y activa esa campanita, porque lo que vas a escuchar te va a mantener pegado a la pantalla hasta el último segundo. Y créeme cuando te digo esto, vas a querer quedarte hasta el final, porque el giro que tiene esta historia va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la justicia y la venganza. Ahora sí, déjame contarte lo que pasó aquella noche lluviosa en Barcelona, cuando Diego Herrera recibió la carta que destruiría su vida perfecta para siempre. Diego Herrera observaba la lluvia deslizarse por las ventanas de su apartamento en Barcelona, mientras sostenía en las manos una carta que había llegado esa mañana. Sus manos temblaban, no por el frío del otoño catalán, sino por el terror que aquellas palabras despertaban en su alma. La carta no tenía remitente. Solo una caligrafía elegante que él conocía muy bien, aunque no la había visto en 15 años. Las palabras bailaban ante sus ojos como fantasmas del pasado. Diego, ha llegado la hora de que pagues por lo que hiciste. Sé la verdad sobre aquella noche en Montevideo. Y ahora, todos lo sabrán. Cerró los ojos, intentando alejar los recuerdos que insistían en regresar. Aquella noche, la noche que lo cambió todo. La noche que dividió su vida en dos partes, antes y después. Antes de convertirse en el hombre próspero que era hoy, dueño de 3 restaurantes en Barcelona. Después de cargar con un secreto que lo corroía por dentro como un cáncer silencioso. Su esposa, Carmen, entró en la sala secándose las manos en el delantal. Lo encontró parado frente a la ventana, con la mirada perdida en la tormenta que se formaba afuera. Carmen conocía esa mirada. Era la misma que Diego tenía en los primeros años de matrimonio, cuando despertaba en medio de la noche gritando nombres que ella no reconocía. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó ella, acercándose despacio. Carmen había aprendido a leer los silencios de Diego como quien lee un libro abierto. Y en ese momento, su silencio gritaba desesperación. Diego rápidamente dobló la carta y la escondió en el bolsillo. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos oscuros. Nada, Carmen. Solo problemas en el restaurante. Pero Carmen no era ingenua. En 20 años de matrimonio, había notado que su esposo cargaba heridas que nunca sanaban por completo. Había algo en su pasado, algo que él nunca le había contado, ni siquiera en los momentos de mayor intimidad entre ellos. Diego, susurró ella, tocando suavemente su rostro. Estás pálido. Y tus manos están heladas. Él se apartó gentilmente, caminando hacia la cómoda donde guardaba una botella de whisky para ocasiones especiales. Pero en ese momento, no había nada especial, solo el puro terror corriendo por sus venas. Se sirvió una dosis generosa y la bebió de un solo trago, sintiendo el líquido quemar su garganta. Carmen lo observaba en silencio. Conocía las señales. Sabía que algo estaba destrozando al hombre que amaba por dentro. Y esta vez, parecía peor que nunca. El teléfono sonó, cortando el silencio tenso de la sala. Diego miró el aparato como si fuera una serpiente a punto de atacar. Lo dejó sonar una vez, 2, 3. Carmen fue a contestar, pero él la detuvo con un gesto brusco. No, dijo él, con la voz ronca. Déjalo sonar. Pero el teléfono no paraba. Sonaba insistentemente, como si quien estuviera al otro lado supiera que Diego estaba ahí, supiera que estaba escuchando, supiera que estaba sufriendo. Carmen frunció el ceño. Diego, puede ser importante. Puede ser del restaurante o... Dije que no contestes, gritó él, haciendo que Carmen retrocediera, asustada. El silencio que siguió fue más fuerte que el grito. Diego nunca le había levantado la voz. Nunca. En 2 décadas de matrimonio, siempre había sido amable, cariñoso, protector. Ver a ese hombre desesperado en lugar del esposo que conocía hizo que el corazón de Carmen latiera con fuerza.
Diego vio el miedo en los ojos de Carmen y se sintió aún peor. Se acercó a ella lentamente, con las manos temblando. «Perdóname, mi amor. Perdóname», susurró, abrazándola. «No sé qué me pasó». Pero Carmen sentía el corazón de Diego latiendo descontroladamente contra su pecho. Sentía el sudor frío en su frente. Esto no era estrés por el trabajo. Esto era pánico. Terror puro. El teléfono finalmente dejó de sonar. Diego soltó un suspiro de alivio, pero pronto se dio cuenta de que el silencio podía ser aún peor. Quienquiera que fuera, no había desistido. Solo estaba esperando el momento adecuado para atacar. Esa noche, Diego no pudo dormir. Se quedó sentado en el sillón de la sala, mirando por la ventana, esperando. Sabía que alguien venía. Alguien de su pasado. Alguien que conocía la verdad sobre Montevideo. Y cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, vio una sombra parada al otro lado de la calle. Una silueta familiar que hizo que su sangre se helara. Ella había vuelto. Después de 15 años, Esperanza Morales estaba de vuelta en su vida. Y traía consigo la verdad que podía destruir todo lo que Diego había construido. Diego permaneció inmóvil en el sillón durante largos minutos, observando la silueta al otro lado de la calle. La mujer no se movía. Estaba allí parada como una estatua de pesadilla, envuelta en la niebla de la madrugada barcelonesa. Incluso en la oscuridad, él reconocía cada rasgo de esa figura. Esperanza. La mujer que había sido su obsesión, su perdición, y la testigo del peor momento de su vida. 15 años no habían sido suficientes para borrar de la memoria su rostro. Los ojos verdes intensos, el cabello negro que brillaba bajo la luz de la luna, la forma en que sonreía cuando tramaba algo peligroso. Esperanza siempre había sido peligrosa. Desde el primer día que la conoció en aquel bar en Montevideo. Diego se levantó lentamente, con las piernas temblando. Se acercó aún más a la ventana, y por un momento, sus ojos se encontraron a través de la distancia y la oscuridad. Aunque no podía ver claramente, sabía que ella lo estaba mirando directamente. Podía sentir esa mirada perforando su alma, como siempre lo había hecho. Entonces, ella hizo algo que heló la sangre de Diego, sonrió. Esa sonrisa que él conocía tan bien. La misma sonrisa que tenía cuando sostenían el cuerpo de Alejandro aquella noche maldita. La silueta se movió. Esperanza comenzó a caminar lentamente hacia el edificio. Diego retrocedió de la ventana como si hubiera recibido un disparo. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Carmen despertaría con el ruido. Corrió al dormitorio y confirmó que su esposa aún dormía plácidamente, ajena a la pesadilla que se acercaba. Diego volvió a la sala y tomó el celular con manos temblorosas. Tenía que salir de ahí. Tenía que huir. Otra vez. Como lo había hecho 15 años atrás, cuando dejó Montevideo en medio de la madrugada con solo una maleta y una promesa para sí mismo de nunca regresar. Pero, ¿a dónde huir esta vez? Había construido una vida en Barcelona. Tenía a Carmen, los restaurantes, una reputación. No podía simplemente desaparecer como un fantasma. ¿O sí podía? El timbre sonó. Un sonido suave, casi musical, pero que para Diego sonó como un grito de muerte. Miró el interfono, sabiendo exactamente quién estaba al otro lado. Esperanza siempre había tenido ese don, aparecer en el momento exacto en que él pensaba que estaba a salvo. Diego se acercó al interfono lentamente. Su mano flotó sobre el botón durante largos segundos. Podía fingir que no estaba en casa. Podía esperar a que ella se fuera. Pero conocía a Esperanza. Ella no se iría. Nunca se iba hasta conseguir lo que quería. «Sé que estás ahí, Diego», llegó la voz a través del interfono. La misma voz suave y melodiosa que lo había seducido años atrás. «Tenemos que hablar». Diego cerró los ojos. 15 años desaparecieron en un segundo. Estaba de vuelta en aquel apartamento en Montevideo, con Alejandro tirado en el suelo y Esperanza susurrando en su oído: «Nadie tiene que saber lo que pasó aquí». «Vete, Esperanza», susurró él en el interfono, con la voz casi inaudible.
Tú sabes que no puedo hacer eso, respondió ella, y Diego podía escuchar la sonrisa en su voz. Abre la puerta, Diego. ¿O la abro yo misma? Diego conocía a Esperanza lo suficientemente bien como para saber que eso no era una amenaza vacía. Ella siempre cumplía sus promesas. Siempre. Con los dedos temblando, presionó el botón que abría la puerta del edificio. Escuchó el sonido mecánico resonando en el pasillo vacío. Cada segundo que pasaba era como una eternidad. Pronto ella estaría subiendo las escaleras. Pronto estaría frente a su puerta. Pronto estaría de vuelta en su vida, trayendo consigo todos los demonios que él había intentado enterrar. Diego corrió al dormitorio una vez más. Carmen seguía durmiendo, respirando suavemente. La observó por un momento, memorizando ese rostro sereno. Tal vez fuera la última vez que la vería así. Tal vez, después de esta noche, lo perdiera todo otra vez. Besó suavemente la frente de Carmen, que sonrió dormida. Te amo, susurró él, sabiendo que tal vez no podría decirlo de nuevo por mucho tiempo. Los golpes en la puerta fueron suaves, casi gentiles. Como si una vieja amiga hubiera venido de visita. Pero Diego sabía que no había nada de gentil en Esperanza Morales. Era como una serpiente, hermosa, hipnótica y mortal. Diego abrió la puerta lentamente. Y allí estaba ella. 15 años mayor, pero aún devastadoramente hermosa. El cabello ahora tenía algunos hilos plateados, y había líneas finas alrededor de sus ojos verdes, pero era innegablemente la misma mujer que había destruido su vida una vez. Hola, Diego, dijo ella, con su voz como miel envenenada. Diego tragó en seco. ¿Qué quieres, Esperanza? Ella inclinó la cabeza, estudiando su rostro como si fuera una obra de arte que no veía desde hacía mucho tiempo. ¿Puedo pasar? No creo que quieras que los vecinos escuchen nuestra conversación. Diego dudó. Dejar que Esperanza entrara en su casa era como invitar a un lobo al gallinero. Pero ella tenía razón. Lo que tenían que hablar no era para oídos ajenos. Se apartó, permitiéndole entrar. Esperanza caminó por la sala con la misma elegancia felina de siempre, observando cada detalle. Se detuvo frente a una foto de Diego y Carmen en el día de su boda. Bonita, comentó, tomando el portarretratos. ¿Ella sabe quién eres realmente? Carmen no tiene nada que ver con esto, respondió Diego, con la voz tensa. Esperanza rió suavemente. Ay, Diego. Siempre tan protector con las mujeres que amas. Colocó la foto en su lugar y se giró para enfrentarlo. Pero ambos sabemos que no puedes protegerla de la verdad para siempre. Diego apretó los puños. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Tengo dinero. Puedo darte lo que necesites. No es dinero lo que quiero, Diego. Esperanza se acercó a él, tan cerca que él podía oler su perfume familiar. El mismo perfume que usaba aquella noche terrible. Lo que quiero es justicia. La palabra resonó en la sala como un disparo. Justicia. Diego sabía que este momento llegaría algún día. Sabía que no podía huir para siempre de lo que había hecho. Alejandro era mi hermano, susurró Esperanza, con los ojos llenándose de lágrimas. Y tú lo mataste. Las palabras de Esperanza quedaron suspendidas en el aire como una cuchilla afilada. Diego sintió que las piernas le flaqueaban, y por un momento pensó que se desmayaría. Alejandro era su hermano. Durante todos estos años, había cargado con la culpa de haber matado al hermano de la mujer que una vez amó. Yo, no lo sabía, susurró Diego, con la voz casi inaudible. Nunca me dijiste que Alejandro era tu hermano. Esperanza limpió una lágrima que rodó por su rostro. Teníamos apellidos diferentes. Mi madre se casó 2 veces. Caminó hacia la ventana, mirando la calle donde había estado observando horas antes. Alejandro usaba el apellido de su padre. Yo, el de mi padrastro. Diego se apoyó en la pared, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. 15 años de pesadillas tenían sentido ahora. No era solo culpa lo que cargaba, sino también el dolor de haber destruido a la familia de la mujer que había amado perdidamente. ¿Por qué no me lo dijiste esa noche?, preguntó, con la voz quebrada.
¿Por qué me ayudaste a ocultar el cuerpo si era tu hermano? Esperanza se giró lentamente para enfrentarlo. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de dolor y algo más oscuro, algo que hizo que Diego retrocediera. Porque te amaba, susurró. Estaba tan enamorada de ti que elegí protegerte en lugar de buscar justicia para mi hermano. Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Puedes creer que fui tan tonta? Diego cerró los ojos, recordando esa noche terrible. Alejandro había llegado al apartamento de Esperanza completamente borracho y agresivo. Comenzó a gritar, a romper cosas. Cuando Diego intentó calmarlo, Alejandro sacó un cuchillo y se lanzó sobre él. En la lucha, Diego logró quitarle el arma, pero en la confusión. Fue en defensa propia, murmuró Diego, más para sí mismo que para ella. Él vino con el cuchillo, él. Mentira, gritó Esperanza, haciendo que Diego abriera los ojos, asustado. Alejandro estaba desarmado cuando lo mataste. Diego sintió que la sangre se le drenaba del rostro. No, no fue así. Él tenía un cuchillo, yo me defendí. Yo estaba ahí, Diego, susurró Esperanza, acercándose a él como un depredador. Lo vi todo. Alejandro estaba borracho, sí. Estaba gritando, sí. Pero cuando lo apuñalaste, estaba en el suelo, desarmado, pidiendo perdón. Los recuerdos volvieron como un tsunami. Diego había pasado 15 años convenciéndose a sí mismo de que había sido en defensa propia. 15 años recreando la escena en su mente, transformándola en algo con lo que pudiera vivir. Pero ahora, con Esperanza frente a él, la verdad regresó como una puñalada en el pecho. Alejandro estaba en el suelo. Borracho, patético, pero indefenso. Y Diego, ciego de rabia y celos porque Alejandro había llamado a Esperanza, su mujer, había tomado el cuchillo y... Dios mío, susurró Diego, cayendo de rodillas. Soy un asesino. Esperanza se arrodilló frente a él, obligándolo a mirarla a los ojos. Sí, Diego. Eres un asesino. Y yo fui tu cómplice. Diego recordó el resto. Como Esperanza había ayudado a limpiar la sangre. Como habían cargado el cuerpo hasta el auto de ella. Como habían conducido hasta los muelles y arrojado a Alejandro al río. Como ella había tomado su mano mientras veían el cuerpo hundirse en las aguas oscuras. ¿Por qué?, preguntó Diego, con lágrimas rodando por su rostro. ¿Por qué me ayudaste? Era tu hermano. Porque pensé que podríamos estar juntos, respondió Esperanza, con la voz llena de amargura. Pensé que si te salvaba, te quedarías conmigo para siempre. Se puso de pie, caminando por la sala. Pero al día siguiente, tú ya habías desaparecido. Me dejaste sola con la culpa, con la mentira, con la muerte de mi hermano en las manos. Diego recordó la huida. Despertó esa mañana en el hotel, miró a Esperanza durmiendo a su lado y sintió náuseas. No podía mirarla sin ver la sangre de Alejandro. No podía tocarla sin recordar cómo habían cargado el cuerpo juntos. Tomó sus cosas y huyó como un cobarde. Yo tenía miedo, susurró. ¿Miedo? Esperanza rió, pero no había humor en el sonido. Yo era la que tenía miedo, Diego. Tenía miedo de que me descubrieran. Tenía miedo de ir a la cárcel. Tenía miedo de que mi familia supiera lo que había hecho. Sus manos temblaban de rabia. Pero lo que más temía era estar sola. Diego escuchó pasos suaves viniendo del pasillo. Carmen estaba despertando. Su corazón se aceleró. Tienes que irte, susurró desesperadamente. Mi esposa. Tu esposa, repitió Esperanza, saboreando las palabras. La mujer que tiene todo lo que yo nunca tuve. Un esposo fiel, una vida tranquila, una familia. Se detuvo, mirando directamente a Diego. ¿Ella sabe que está casada con un asesino? Por favor, suplicó Diego. Carmen es inocente. No tiene nada que ver con esto. Esperanza inclinó la cabeza, considerando. 15 años, Diego. 15 años cargué este secreto sola mientras tú vivías feliz con otra mujer. Los pasos de Carmen estaban más cerca. Diego podía escuchar el grifo del baño abriéndose. ¿Qué quieres?
Preguntó Diego desesperadamente. ¿Dinero? Te daré todo lo que tengo. ¿Quieres que me entregue? Me entregaré. Solo no destruya su vida. Esperanza sonrió, y esta vez había algo cruel en esa sonrisa. No quiero tu dinero, Diego. Y no quiero que te entregues. Caminó hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el picaporte. Lo que quiero es que sientas lo que yo sentí todos estos años. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quiero que sepas lo que es vivir con miedo todos los días. Quiero que sepas lo que es perder todo lo que amas. Esperanza abrió la puerta, pero se giró una última vez para enfrentarlo. Y quiero que Carmen descubra quién eres realmente. La puerta se cerró suavemente, dejando a Diego solo con su terror. Y fue entonces cuando escuchó la voz de Carmen desde el pasillo. Diego, ¿con quién estabas hablando? Diego se giró rápidamente, intentando componer el rostro antes de que Carmen apareciera en la sala. Sus manos temblaban violentamente, y las escondió detrás de la espalda. El sudor frío corría por su frente, y podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Carmen lo oiría. Era nadie, mi amor, logró decir, forzando la voz para que sonara normal. Alguien tocó el timbre por error. Carmen apareció en el pasillo, usando la camisola de seda azul que Diego le había regalado en su último aniversario de bodas. Su cabello estaba desordenado por el sueño, y se frotaba los ojos, intentando despertar por completo. Pero incluso somnolienta, Carmen tenía ese instinto femenino que siempre le hacía notar cuando algo estaba mal. ¿A las 3 de la mañana? Preguntó, frunciendo el ceño. ¿Quién toca el timbre a esta hora? Diego tragó en seco. Carmen siempre había sido perspicaz. Era una de las cosas que más amaba de ella, pero también una de las que más lo aterraban en momentos como este. Probablemente algún borracho que se equivocó de apartamento, mintió, acercándose a ella e intentando sonreír. ¿Sabes cómo es el barrio los fines de semana? Carmen lo estudió con esos ojos castaños que parecían ver a través de su alma. Diego rezó en silencio para que ella no notara la desesperación que intentaba ocultar. No podía perder a Carmen. No ahora. No después de haber construido una vida tan perfecta a su lado. Diego, dijo ella suavemente, tocando su rostro. Estás muy pálido. Y estás sudando. Las manos de Carmen eran cálidas contra su piel helada. Diego cerró los ojos por un momento, memorizando ese toque cariñoso. ¿Cuántas veces lo había calmado después de pesadillas? ¿Cuántas noches había pasado despierta cuando él gritaba nombres en sueños que no podía explicar? Estoy bien, murmuró, besando la palma de su mano. Solo un poco cansado. Pero Carmen conocía cada expresión de Diego. En 20 años de matrimonio, había aprendido a leer todos sus silencios, todos sus miedos. Y en ese momento, veía algo diferente en los ojos de su esposo. Algo que la asustaba profundamente. Diego, me estás ocultando algo, no era una pregunta, era una afirmación. Carmen cruzó los brazos, adoptando la postura que Diego reconocía, no se iría de ahí sin una respuesta. Diego sintió el pánico subir por la garganta. ¿Cómo explicar que toda su vida era una mentira? ¿Cómo decirle a la mujer que amaba que era un asesino? ¿Cómo contar que un fantasma del pasado había regresado para destruir todo lo que habían construido juntos? Carmen, por favor, suplicó, tomando sus manos. Confía en mí. No es nada importante. ¿Nada importante? Carmen liberó sus manos bruscamente. Diego, estás aterrorizado. Puedo verlo en tus ojos. Y no me digas que es por un borracho que tocó el timbre equivocado. Diego se pasó las manos por el cabello, desesperado. Necesitaba tiempo para pensar, para encontrar una manera de proteger a Carmen de toda esta locura. Necesitaba descubrir que quería realmente Esperanza y cómo detenerla antes de que destruyera su vida. Mira, mi amor, dijo, intentando sonar convincente. Tienes razón. Estoy preocupado por el restaurante. Tuvimos algunos problemas con proveedores y, bueno, sabes cómo me pongo cuando se trata de negocios. Carmen lo observó por un largo momento. Diego podía ver la lucha interna en sus ojos,
la voluntad de creerle peleando contra la intuición de que algo terrible estaba pasando. Diego Herrera, dijo finalmente, usando su nombre completo como hacía cuando estaba seria. En 20 años de matrimonio, nunca me has mentido. No empieces ahora. Las palabras de Carmen fueron como un golpe en el estómago. Él le había mentido todos los días durante 20 años. Cada vez que ella preguntaba sobre su pasado en Montevideo. Cada vez que cuestionaba por qué no tenía contacto con su familia. Cada vez que notaba sus pesadillas y él inventaba alguna excusa. No estoy mintiendo, dijo, pero su voz sonó falsa incluso para él mismo. Carmen dio un paso atrás, y Diego vio algo romperse en sus ojos. Era como ver la primera grieta en un cristal que pronto se haría añicos por completo. «Hay una mujer involucrada, ¿verdad?», preguntó ella, con la voz casi en un susurro. Diego sintió como si le hubieran disparado. «¿Qué? No. Carmen, ¿cómo puedes pensar eso?». «Porque es la única explicación que tiene sentido», respondió Carmen, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «El terror en tus ojos, la forma en que escondiste quién estaba en la puerta, las mentiras». Su voz se quebró. «¿Desde hace cuánto, Diego? ¿Desde hace cuánto me estás engañando?». «Carmen, no». Diego intentó acercarse a ella, pero Carmen retrocedió. «Ella estuvo aquí. ¿En nuestra casa?». La voz de Carmen estaba cargada de dolor y furia. «¿Cómo te atreviste?». Diego se dio cuenta de que había caído en una trampa. Cuanto más negaba, más sospechoso parecía. Pero, ¿cómo explicar la verdad sin destruirlo todo? ¿Cómo decir que no era infidelidad, sino algo infinitamente peor? «Carmen, escúchame», suplicó. «No es lo que piensas. Nunca te engañaría. Eres todo para mí». «Entonces dime la verdad», exigió ella, limpiando las lágrimas que rodaban por su rostro. «Si realmente me amas, dime qué demonios está pasando». Diego miró a la mujer que amaba más que a su propia vida. Vio el dolor en sus ojos, la confusión, el miedo. Y supo que había llegado a un punto sin retorno. O decía la verdad y perdía a Carmen para siempre, o seguía mintiendo y la perdía lentamente, día tras día. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el teléfono sonó de nuevo. Carmen miró el aparato, luego a Diego. Y fue entonces cuando hizo algo que heló la sangre de Diego. Caminó hacia el teléfono y contestó. «Diga», dijo al receptor. Diego podía escuchar una voz femenina al otro lado de la línea. Una voz que conocía muy bien. Esperanza estaba hablando con su esposa. Y por las expresiones que se formaron en el rostro de Carmen, Diego supo que su vida estaba a punto de terminar. Diego observaba en pánico absoluto mientras Carmen sostenía el teléfono contra su oído. Podía ver las expresiones cambiando en el rostro de su esposa, confusión, sorpresa, luego una comprensión creciente que lo hacía sentir como si estuviera cayendo por un precipicio. «Sí, estoy casada con Diego Herrera», dijo Carmen lentamente, con los ojos fijos en su esposo. «¿Pero quién es usted?». Diego podía escuchar la voz de Esperanza a través del receptor, suave y venenosa como siempre. Cada palabra que decía era como un martillazo en el ataúd de su vida. Intentó acercarse para tomar el teléfono, pero Carmen se apartó, manteniendo la llamada. «Una vieja amiga», repitió Carmen las palabras que Esperanza había dicho. «¿De Montevideo?». La sangre de Diego se convirtió en hielo. Carmen nunca supo que él había vivido en Uruguay. En todos los años que llevaban juntos, Diego le había dicho que había nacido y crecido en Argentina, en Buenos Aires. Otra mentira más en la elaborada construcción de su nueva identidad. «No», continuó Carmen, su voz adquiriendo un tono de sospecha. «Diego nunca me dijo que vivió en Uruguay». Lo miró directamente, y Diego vio la primera chispa de comprensión encendiéndose en sus ojos. «¿Cómo dice que se llama?». Diego hizo un gesto desesperado, intentando señalarle a Carmen que colgara el teléfono, pero ella lo ignoró por completo. Estaba hipnotizada por la conversación, como alguien que finalmente encuentra la pieza que faltaba en un rompecabezas que llevaba años intentando armar. «Esperanza Morales», repitió Carmen el nombre, saboreando cada sílaba. «¿Y dice que tiene algo importante que contarme sobre mi esposo?». Diego sintió que las piernas le flaqueaban.
Corrió hacia Carmen e intentó quitarle el teléfono de la mano, pero ella lo esquivó con una agilidad que él no esperaba. Había una determinación férrea en sus ojos ahora, la misma determinación que mostraba cuando descubría que alguien intentaba engañarla. No, y gritó Diego, pero su voz sonó más como un lamento que como una orden. Carmen, por favor, cuelga ese teléfono. Pero Carmen estaba completamente enfocada en la llamada. ¿Mañana? ¿En el café de la Rambla? Hizo una pausa, escuchando. Sí, conozco el lugar. ¿A las 3 de la tarde? Diego sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Esperanza había concertado una cita con su esposa. En menos de 24 horas, toda la verdad sería revelada. Carmen, no, suplicó, pero ella ya estaba terminando la llamada. Hasta mañana, Esperanza, dijo Carmen y colgó el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen permaneció de espaldas a Diego durante largos momentos, aún sosteniendo el teléfono. Él podía ver sus hombros temblando ligeramente, y no sabía si era por rabia o por miedo. Cuando finalmente se giró para enfrentarlo, Diego vio un rostro que no reconocía. Era Carmen, pero había algo diferente. La inocencia había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una frialdad que lo asustó profundamente. 20 años, dijo ella, con la voz baja pero cargada de una furia contenida. 20 años de matrimonio, Diego. Y ni siquiera sé de dónde naciste. Diego intentó acercarse a ella, pero Carmen levantó la mano, deteniéndolo. Montevideo, continuó ella. Me dijiste que eras de Buenos Aires. Me contaste historias sobre tu infancia en Palermo, sobre cómo jugabas fútbol en la calle con los amigos del barrio. Sus manos temblaban ahora. ¿Todo era mentira? Carmen, déjame explicar. ¿Explicar qué? Explotó ella, arrojando el teléfono al sofá. ¿Que toda nuestra vida es una farsa? ¿Que no conozco al hombre con quien comparto la cama desde hace 2 décadas? Diego nunca había visto a Carmen así. En todos sus años juntos, ella siempre había sido amable, comprensiva, dispuesta a escuchar. Pero ahora había una furia en sus ojos que lo hacía retroceder instintivamente. Esperanza Morales, continuó Carmen, comenzando a caminar de un lado a otro de la sala como una tigresa enjaulada. ¿Quién es ella, Diego? ¿Tu primera esposa? ¿La madre de un hijo que nunca me dijiste que tenías? No es nada de eso, logró decir Diego, pero su voz sonaba débil y desesperada. Entonces, ¿qué es? Gritó Carmen, deteniéndose y enfrentándolo. ¿Por qué una mujer que conociste en Uruguay, un país donde supuestamente nunca viviste, me llama en medio de la madrugada diciendo que tiene algo importante que contarme sobre ti? Diego abrió y cerró la boca varias veces, pero ninguna palabra salía. ¿Cómo explicar 15 años de mentiras en unas pocas frases? ¿Cómo contar que había huido de Montevideo después de matar a un hombre? ¿Cómo decir que había construido una identidad falsa y que toda su vida estaba basada en una farsa? Ella, es del pasado, finalmente logró decir. Un pasado que quería olvidar. ¿Un pasado que incluía vivir en otro país? Carmen rió, pero no había humor en el sonido. ¿Qué más me ocultaste, Diego? ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Diego Herrera es tu nombre real? La pregunta golpeó a Diego como un rayo. Carmen estaba desmantelando las capas de su identidad falsa con una precisión quirúrgica. Y lo peor era que ella ni siquiera sabía cuán profunda era la mentira. Mi nombre es real, susurró. ¿Pero qué más no lo es? Carmen se acercó a él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Los restaurantes? ¿Tu familia que murió en un accidente? ¿Tu amor por mí? La última pregunta fue como un puñal en el corazón de Diego. Mi amor por ti es lo único real en toda mi vida, dijo, intentando tocar su rostro. Carmen se apartó como si su toque quemara. ¿Cómo puedo creerte?, susurró. ¿Cómo puedo creer en cualquier palabra que sale de tu boca si toda nuestra vida fue construida sobre mentiras? Diego sintió lágrimas corriendo por su rostro. Porque me conoces, Carmen. Conoces mi corazón. Sabes cómo te amo, cómo cuidaría de ti. Pensaba que te conocía, lo interrumpió.
Pero el hombre que creía conocer no tendría a una mujer misteriosa de Uruguay llamando a casa en la madrugada. Carmen caminó hacia la ventana, mirando la calle donde Esperanza había estado horas antes. Mañana, dijo suavemente, descubriré quién eres realmente, Diego Herrera. Y que Dios me ayude, porque tengo miedo de lo que voy a encontrar. Diego sabía que había perdido. Esperanza no solo quería destruir su vida, quería que él viera, pedazo a pedazo, como todo lo que amaba desaparecía de sus manos. Y lo peor de todo era que él merecía cada segundo de esa agonía. El resto de la madrugada pasó como una pesadilla en cámara lenta. Carmen se encerró en el dormitorio, y Diego podía escuchar a través de la puerta el sonido amortiguado de sus sollozos. Cada lágrima que ella derramaba era como una cuchilla cortando su alma. Intentó tocar la puerta varias veces, suplicando que lo dejara explicar, pero Carmen no respondió. Diego pasó las horas siguientes caminando por la sala como un fantasma, bebiendo whisky directamente de la botella y reviviendo los últimos 15 años. Cada momento feliz junto a Carmen ahora parecía una farsa cruel. Cada "te amo" que le había susurrado al oído, cada promesa de fidelidad eterna, cada plan que habían hecho juntos, todo envenenado por la mentira fundamental de su existencia. Cuando el sol salió sobre Barcelona, Diego no había dormido ni un minuto. Estaba sentado en el sillón donde había pasado la noche, mirando por la ventana hacia la misma calle donde Esperanza había aparecido. Parecía imposible que solo unas horas antes su vida aún estuviera intacta. Carmen salió del dormitorio a las 8 de la mañana. Estaba vestida para el trabajo, con el maquillaje impecable ocultando los signos de una noche de llanto. Diego la conocía lo suficiente como para saber que había pasado horas en el baño, intentando borrar cualquier evidencia de debilidad. Carmen siempre había sido orgullosa así. «Buenos días», dijo fríamente, sin mirarlo. Diego se levantó rápidamente. «Carmen, por favor, podemos hablar». «No hay nada de qué hablar», respondió ella, tomando su bolso y las llaves del coche. «A las 3 de la tarde sabré todo lo que necesito saber». «Carmen, escúchame», Diego bloqueó su camino hacia la puerta. «No importa lo que Esperanza te diga, recuerda que te amo. Todo lo que construimos juntos es real». Carmen finalmente lo miró, y Diego vio algo en sus ojos que lo asustó más que la rabia de la noche anterior. Era indiferencia. Como si ya hubiera comenzado el proceso de borrar 20 años de matrimonio de su corazón. «¿Sabes qué es lo más triste, Diego?», dijo suavemente. «No es que me hayas mentido. Es que yo sabía que me estabas mintiendo». Diego sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «¿Qué?». «Las pesadillas», continuó Carmen, su voz calma pero cortante. «Durante todos estos años, te escuchaba gritar nombres que no conocía. Esperanza. Alejandro. Te escuchaba pedir perdón en sueños, llorando como niño». Diego no podía respirar. Carmen lo había sabido todo el tiempo. «Pero elegí fingir que no lo sabía», continuó ella. «Elegí construir una fantasía donde mi esposo era un hombre bueno que había tenido un pasado difícil pero que me amaba lo suficiente como para cambiar». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Fui una tonta, ¿verdad? Carmen. ¿Cuántas veces desperté y te encontré sentado en la ventana, mirando la calle como si estuvieras esperando que alguien apareciera?», lo interrumpió. «¿Cuántas veces te pregunté sobre tu familia y cambiaste de tema? ¿Cuántas veces fingí no notar tus mentiras porque tenía miedo de la verdad?». Diego se dio cuenta de que había subestimado completamente a la mujer con la que vivía desde hace 2 décadas. Carmen no era la esposa ingenua y protegida que él pensaba. Era una mujer inteligente que había elegido vivir en la negación para preservar la ilusión de un matrimonio feliz. «Entonces, ¿por qué nunca me preguntaste directamente?», susurró. Carmen sonrió, pero era una sonrisa triste. «Porque tenía miedo de que si conocía la verdad, no podría seguir amándote». Limpió una lágrima que rodó por su rostro. Y resulta que tenía razón. Las palabras de Carmen fueron como una sentencia de muerte. Diego vio toda esperanza de salvación desvanecerse de sus ojos. «Carmen, por favor. Cuando regrese esta noche», dijo, abriendo la puerta, «quiero que hayas decidido si me vas a contar toda la verdad o si te vas para siempre».
La puerta se cerró con un clic suave, dejando a Diego solo con su desesperación. Sabía que no importaba lo que eligiera, la verdad o la huida, había perdido a Carmen para siempre. Las horas siguientes pasaron en una nebulosa de ansiedad. Diego intentó trabajar, pero no podía concentrarse. Llamó a los restaurantes y canceló todas las reuniones. ¿Cómo podía hablar de menús y proveedores cuando su vida se estaba derrumbando? A las 2:30 de la tarde, Diego estaba parado en la entrada del Café de la Rambla, observando a Carmen desde lejos. Ella había llegado 15 minutos antes de la hora acordada y estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, removiendo nerviosamente su taza de café. Diego se escondió detrás de una columna, sabiendo que era patético pero incapaz de alejarse. Necesitaba ver el momento en que su vida terminara definitivamente. A las 3 en punto, Esperanza apareció. Incluso después de tantos años, incluso sabiendo que venía a destruirlo todo, Diego sintió que su corazón se aceleraba al verla. Esperanza caminaba con la misma elegancia felina de siempre, usando un vestido negro que resaltaba su silueta. Había envejecido con gracia, y Diego se dio cuenta de que aún era devastadoramente hermosa. Carmen se levantó cuando Esperanza se acercó a la mesa. Las dos mujeres se saludaron cortésmente, pero Diego podía ver la tensión en el aire incluso desde la distancia. Esperanza se sentó y comenzó a hablar. Diego no podía escuchar lo que se decía, pero podía ver las reacciones en el rostro de Carmen. Primero sorpresa, luego confusión, después un horror creciente. Diego vio el momento exacto en que Esperanza le contó sobre el asesinato de Alejandro. Carmen se puso completamente pálida, llevándose la mano a la boca como si fuera a vomitar. Sus manos temblaban tanto que dejó caer la taza de café, que se estrelló contra el suelo. Esperanza continuó hablando, y Diego imaginó que estaba contando todos los detalles sórdidos, la pelea, la puñalada, cómo habían cargado el cuerpo, cómo habían arrojado a Alejandro al río como si fuera basura. Carmen se levantó abruptamente, claramente en estado de shock. Esperanza tomó su brazo, diciendo algo más. Carmen negó con la cabeza violentamente y salió casi corriendo del café. Diego la siguió a distancia, manteniéndose en las sombras. Carmen caminaba por las calles como sonámbula, tropezando ocasionalmente, claramente en estado de trauma. Cuando finalmente llegó a casa, Diego esperó unos minutos antes de entrar. Encontró a Carmen sentada en el sofá, mirando al vacío con una expresión vacía que le partió el corazón. «Carmen», dijo suavemente. Ella lo miró, y Diego vio que algo había muerto en esos ojos que alguna vez brillaron de amor por él. «¿Es verdad?», susurró. «¿Mataste a un hombre?». La pregunta de Carmen quedó suspendida en el aire como una cuchilla a punto de caer. Diego miró a la mujer que amaba, viendo en sus ojos una mezcla de horror y una pequeña chispa de esperanza, como si aún pudiera negarlo todo, como si aún hubiera una explicación que convirtiera todo en un terrible malentendido. Diego cerró los ojos y, por primera vez en 15 años, decidió contar toda la verdad. «Sí», susurró. «Maté a Alejandro Morales». Las palabras salieron de su boca como veneno, quemándole la garganta. Carmen dejó escapar un gemido bajo, como si hubiera recibido un disparo en el pecho. Aunque esperaba esa respuesta después de la conversación con Esperanza, escucharlo de la boca de su propio esposo lo hacía aterradoramente real. «Dios mío», susurró, cubriéndose el rostro con las manos. «Dios mío, Diego». Diego se acercó a ella lentamente, como si se acercara a un animal herido. «Carmen, déjame explicar cómo pasó». «¿Explicar?», explotó ella, apartando las manos del rostro. Sus ojos estaban rojos, pero no de lágrimas, de pura furia. «¿Vas a explicarme cómo asesinaste a un hombre?». Fue en defensa propia», intentó Diego, pero las palabras sonaron débiles incluso para él mismo. Carmen se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Mentira. Esperanza me contó todo. Te contó cómo Alejandro estaba indefenso, borracho en el suelo, cuando tú». Su voz se quebró. «Cuando tú lo apuñalaste». Diego sintió que las piernas le flaqueaban. Esperanza había contado todos los detalles. Todos los detalles sórdidos que había pasado 15 años intentando olvidar. «Carmen, no entiendes», suplicó. Estaba ciego de celos.
Alejandro dijo que Esperanza era suya, que yo era solo un idiota enamorado. ¿Celos? Carmen rió, pero el sonido no tenía nada de alegre. ¿Mataste a un hombre por celos y luego huiste como cobarde? Diego no podía mirarla a los ojos. Yo no sabía qué hacer. Estaba aterrorizado. Y la mujer que decías amar, continuó Carmen, su voz adquiriendo una crueldad que Diego nunca había escuchado antes. ¿La dejaste sola para cargar con el peso de lo que ambos hicieron? Diego recordó a Esperanza aquella mañana en Montevideo. Durmiendo pacíficamente a su lado, sin saber que cuando despertara, él ya habría desaparecido de su vida para siempre. Había huido como cobarde, dejándola lidiar sola con las consecuencias de un crimen que él había cometido. Esperanza me ayudó, susurró. Ella eligió ayudarme. Porque te amaba, idiota, gritó Carmen. Te amaba tanto que fue cómplice de encubrir el asesinato de su propio hermano. Las palabras golpearon a Diego como puñetazos. Carmen conocía todos los detalles ahora. Sabía sobre la conexión familiar entre Esperanza y Alejandro. Sabía sobre el sacrificio imposible que Esperanza había hecho por amor. Y tú, continuó Carmen, caminando de un lado a otro como una tigresa enjaulada, tú abandonaste a esa mujer que sacrificó todo por ti y viniste a construir una vida nueva, limpia, como si nada hubiera pasado. Diego no podía negar nada. Cada acusación de Carmen era verdad. Construí una vida contigo porque te amo, intentó decir. No me vengas con eso. Carmen se detuvo y lo enfrentó. ¿Me amas? ¿O lo que represento para ti es una forma de penitencia? ¿Una manera de convencerte de que no eres un monstruo? La pregunta de Carmen fue como una puñalada certera. Porque había algo de verdad en ella. En los primeros años con Carmen, Diego se había aferrado a su bondad como un hombre se aferra a un salvavidas en medio del océano. Había encontrado redención en su pureza, en la forma en que ella lo amaba sin cuestionar. No, dijo, pero su voz sonó insegura. Te amo de verdad. ¿Cómo puedo saber si eso es verdad?, susurró Carmen, y por primera vez su voz se quebró por completo. ¿Cómo puedo saber si algo de lo que vivimos fue real? Diego vio lágrimas comenzando a rodar por el rostro de Carmen, y sintió como si estuviera viendo su alma hacerse añicos. 20 años, Diego, lloró ella. 20 años durmiendo junto a un asesino. 20 años besando labios que... No pudo terminar la frase. Diego intentó acercarse a ella, pero Carmen retrocedió violentamente. No me toques, gritó. Nunca más me toques con esas manos que mataron a un hombre. Diego miró sus propias manos como si las viera por primera vez. Manos que habían acariciado el rostro de Carmen miles de veces. Manos que habían sostenido las suyas durante los votos matrimoniales. Manos que habían construido una vida entera. Y manos que habían cegado la vida de Alejandro Morales en una noche de celos y furia. Carmen, por favor, suplicó. No dejes que esto destruya todo lo que tenemos. Ella lo miró con una expresión que él nunca olvidaría. Era una mezcla de asco, tristeza y algo que parecía lástima. ¿Todo lo que tenemos?, susurró. Diego, nunca tuvimos nada. Porque la persona con la que pensaba que estaba casada, esa persona nunca existió. Carmen caminó hacia el dormitorio, y Diego la siguió desesperadamente. ¿Qué estás haciendo? Ella estaba sacando ropa del armario y metiéndola en una maleta. Me voy, dijo simplemente. No. Diego intentó detenerla, pero Carmen lo empujó con una fuerza que él no sabía que tenía. Me voy esta noche, dijo, continuando con la maleta. Y cuando regrese, si es que regreso, quiero que hayas decidido si vas a entregarte a la policía o si vas a huir de nuevo como el cobarde que eres. Diego sintió que el mundo giraba a su alrededor. Carmen, no puedes dejarme. No así. Ella dejó de empacar y lo enfrentó una última vez. Diego, dijo, con la voz extrañamente calma. Durante 20 años, cada vez que me decías, te amo, sentía que vivía un cuento de hadas. Cerró la maleta con un cierre definitivo. Ahora sé que estaba viviendo una pesadilla. Carmen pasó junto a él cargando la maleta, deteniéndose en la puerta del dormitorio.
Esperanza me dio un mensaje para ti, dijo sin voltear. Dijo que esto es solo el comienzo. La puerta se cerró, y Diego escuchó los pasos de Carmen alejándose. Escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse. Escuchó el coche arrancar. Y entonces, finalmente, Diego estaba solo con sus demonios. Exactamente como había estado 15 años atrás, la noche en que todo comenzó. Han pasado 3 días desde que Carmen se fue. 3 días de silencio absoluto en el apartamento que alguna vez fue un hogar. Diego no había dormido, apenas había comido. Pasaba las horas sentado en el sillón, mirando hacia la calle, esperando. Sabía que Esperanza no había terminado con él. La conocía lo suficiente como para saber que la destrucción de su matrimonio era solo el primer acto de una venganza mucho más elaborada. En la mañana del cuarto día, el teléfono sonó. Diego miró el aparato durante largos minutos antes de contestar, sabiendo exactamente quién estaba al otro lado. ¿Cómo te sientes, Diego? La voz de Esperanza era suave, casi cariñosa. ¿Qué más quieres?, preguntó, con la voz ronca de tanto llorar. Quiero que nos veamos, dijo ella. En el mismo lugar donde todo comenzó. ¿Te acuerdas? Diego cerró los ojos. ¿Cómo podría olvidar? El pequeño apartamento en Montevideo donde había conocido a Esperanza. Donde se había enamorado perdidamente de ella. Donde había matado a su hermano. No puedo volver a Uruguay, susurró. No necesitas, respondió Esperanza. Resulta que hay un lugar aquí en Barcelona que me recuerda mucho a aquel apartamento. Te envío la dirección por mensaje. La llamada terminó, y segundos después Diego recibió un mensaje con una dirección en el barrio Gracia. Su corazón se aceleró al reconocer la calle. Era la misma donde había vivido en sus primeros meses en Barcelona, cuando aún estaba huyendo de los fantasmas de Montevideo. 2 horas después, Diego subía las escaleras de un edificio antiguo, cada paso resonando como una marcha fúnebre. Cuando llegó al apartamento indicado, la puerta estaba entreabierta. La empujó lentamente y entró. El apartamento estaba vacío, salvo por una silla en el centro de la sala. Y allí, sentada como una reina en su trono, estaba Esperanza. Sonrió al verlo entrar, pero había algo diferente en esa sonrisa. Algo final. Siéntate, dijo, señalando una segunda silla que Diego no había notado antes. Diego se sentó, manteniendo distancia de ella. ¿Qué es esto, Esperanza? ¿Qué juego estás jugando? ¿Juego?, rió ella, pero el sonido fue áspero. Esto no es un juego, Diego. Es justicia. Esperanza se levantó y comenzó a caminar alrededor de él, como un depredador rodeando a su presa. ¿Sabes qué hice después de que te fuiste de Montevideo? Diego negó con la cabeza. Pasé años buscándote, continuó ella. Años preguntándome por qué el hombre que amé lo suficiente como para convertirme en cómplice de asesinato me había abandonado como si fuera basura. Diego sintió lágrimas quemando sus ojos. Esperanza, tenía miedo. Silencio, gritó ella, deteniéndose frente a él. Tuve que vivir con la culpa de haber traicionado a mi hermano. Tuve que mentirle a mi madre cuando me preguntaba por qué Alejandro había desaparecido. Tuve que cargar sola con el peso de lo que hicimos. Diego vio el dolor genuino en los ojos de Esperanza y se dio cuenta de que ella había sufrido tanto como él durante todos estos años. Pero lo peor, continuó ella, con la voz quebrándose, lo peor fue darme cuenta de que había sacrificado todo por un hombre que nunca me amó realmente. Eso no es verdad, susurró Diego. Te amé. Te amé más que a nada. Entonces, ¿por qué me dejaste?, explotó Esperanza, con lágrimas rodando por su rostro. ¿Por qué construiste una vida nueva sin siquiera mirar atrás? Diego no tenía respuesta. Había huido porque no podía mirar a Esperanza sin ver a Alejandro. Porque cada beso de ella le recordaba la sangre en sus manos. Porque era más fácil huir que enfrentar lo que había hecho. Durante 15 años, continuó Esperanza, limpiando las lágrimas, viví como un fantasma. No podía relacionarme con nadie. No podía dormir sin pesadillas. No podía vivir sabiendo que mi hermano estaba muerto y que yo había ayudado a ocultarlo. Diego se dio cuenta de que Esperanza estaba más destrozada que él.
Mientras él había logrado construir una vida nueva con Carmen, ella había quedado atrapada en esa noche terrible, incapaz de seguir adelante. Y entonces, dijo, recuperando la frialdad en su voz, descubrí dónde estabas. Vi tus fotos en internet, los artículos sobre tus restaurantes exitosos. Vi lo feliz que estabas con tu esposa hermosa. Esperanza sonrió, pero era una sonrisa cruel. Y decidí que había llegado el momento de que sintieras lo que yo sentí todos estos años. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres, Esperanza? Ya destruiste mi matrimonio. Ya me quitaste todo. Todavía no, lo interrumpió. Caminó hacia la ventana y saludó a alguien en la calle. Diego escuchó pasos en la escalera. Pasos pesados, oficiales. Su corazón se detuvo cuando vio a 2 policías entrar en el apartamento. Esperanza, ¿qué hiciste?, susurró, con el puro terror corriendo por sus venas. Lo que debía haber hecho hace 15 años, respondió ella con calma. Buscar justicia para mi hermano. Uno de los policías se acercó a Diego. ¿Diego Herrera? Diego miró a Esperanza una última vez. Ella lo observaba con una mezcla de satisfacción y tristeza. Sí, respondió, con la voz apagándose. Está detenido por el asesinato de Alejandro Morales. Mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas, Diego escuchó a Esperanza susurrar. Perdóname, Alejandro. Tardé mucho, pero finalmente hice lo correcto. Diego fue llevado escaleras abajo, y solo entonces se dio cuenta de la cruel ironía de su situación. Había pasado 15 años huyendo de la justicia, construyendo una vida basada en mentiras, destruyendo a todos los que amó. Y al final, fue el amor, el mismo amor que lo había llevado a matar, lo que lo trajo de vuelta para enfrentar la verdad. Cuando el coche de policía se alejó, Diego miró por la ventana y vio a Esperanza parada en la acera. No estaba celebrando. No había triunfo en sus ojos. Solo una tristeza profunda y antigua. Porque ella sabía, al igual que Diego ahora sabía, que la justicia no traería a Alejandro de vuelta. No borraría los 15 años de culpa y sufrimiento. No sanaría las heridas que se habían causado el uno al otro. La justicia era solo el fin de una historia que debería haber terminado de manera muy diferente aquella noche en Montevideo. Pero algunas elecciones, una vez hechas, resuenan por la eternidad. Y algunos secretos son demasiado pesados para cargarlos solo. Los fantasmas del pasado siempre regresan para cobrarnos. Y cuando finalmente enfrentamos la verdad sobre quiénes somos realmente, descubrimos que el mayor juicio no viene de los demás, sino de nosotros mismos. Comenta aquí abajo, ¿alguna vez has vivido un secreto o misterio que marcó tu vida? Y si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita, aún tenemos muchas verdades ocultas por revelar.